Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, bueno, todos los que nos siguen de hace tanto tiempo saben que tratamos de buscar alternativas, situaciones y cosas que muchas veces no se analizan en la televisión, pero que son extremadamente importantes y que la gente quiere que nosotros hagamos referencia. Y para ello, ¿qué mejor que estar con los protagonistas de estas actividades? Bueno, y hoy lo tenemos al doctor Guido Rizzo. ¿Cómo te va, Guido? Un gusto saludarte. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un placer para mí poder compartir este programa con vos y con toda la gente que te sigue. Muchas gracias, Guido. Guido es profesor de Derecho Constitucional, un hombre extremadamente interesante que permanentemente saca artículos muy buenos en La Nación, en Clarín, en diferentes medios periodísticos muy importantes, y allí analiza los temas del derecho constitucional y los temas también de las cuestiones vinculadas con el Poder Judicial. Cosas muy piolas que, bueno, en mi caso, abogado viejo ya, jubilado, nos impresionan, ¿no? En el tema del Poder Judicial hay cosas fuera de las cuestiones que por allí aparecen en los diarios, extremadamente conflictivas, aparecen cosas del día cotidiano, de la mesa de entrada, ¿no? Que a mí me impresiona, porque yo me acuerdo aquellos tiempos míos, hacer la cola en la mesa de entrada, pedir el expediente, no estaba en letra, que le falta esto, que le falta lo otro, hablar con el secretario, con el oficial primero. Bueno, esas cosas, mi querido Guido, es como que ha ido desapareciendo en el transcurso del tiempo, y es bueno que la gente sepa de que hay un poder judicial que se ha ido modernizando con los avances tecnológicos. ¿Correcto esta apreciación que yo hago? Sí, es correcta. Es un desafío que tiene el Estado y todas las burocracias en general. Adaptarse a los cambios, a la modernidad, a gestionar los nuevos desafíos. El Poder Judicial, como el resto de los poderes, no está ajeno a todas no digo dificultades, sino las cuestiones inesperadas, no planteadas, que van apareciendo sobre todo en estos últimos tiempos a través de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, cuestiones que nos están poniendo en lugares de tensión, de transición, hacia tal vez un nuevo paradigma, un nuevo sistema de servicios públicos. En general, el Estado y las burocracias se están enfrentando a nuevos desafíos. Nuevos desafíos que algunos más o menos los tenemos a la vista, otros realmente no sabemos ni cuáles serán, y que tienen que ver con los cambios tecnológicos, con la irrupción de la inteligencia artificial. La irrupción de estas nuevas tecnologías va a afectar sustancialmente a la administración pública y va a afectar sustancialmente al servicio de justicia, al poder legislativo, a la administración de un país. Es decir, no es algo que queda reservado a cuestiones de conocimiento, de entretenimiento, de tecnología. No, va a afectar, porque de hecho ya lo está haciendo. En algún punto podemos adaptarlo, manejarlo, y va a haber una instancia en donde seguramente nos vamos a ver superados, porque estos saltos son cada vez más abruptos. Los cambios tecnológicos van a implicar cambios incluso hasta filosóficos. El sentido, es probable que hasta el sentido de libertad, el viejo concepto de libertad que nosotros conocemos y que manejamos hace 200 años, se transforme y ya no manejemos ese viejo criterio de libertad. Tampoco tal vez manejemos el viejo concepto de justicia, y hay que ver cómo
cómo va cambiando esto y cómo se va adaptando la burocracia, la administración. Quiero decir, la libertad, hoy por hoy, todos sabemos que antes uno iba a una librería y le preguntaba al librero, quiero un libro así, de tal autor, de esta temática, el librero más o menos podía recomendar alguna novela, algún ensayo. Ahora, todo esto lo resuelve un algoritmo, desde la serie o la película que la plataforma nos indica que es la que más nos va a gustar, hasta algoritmos que vinculan a las personas en relaciones de pareja. Vos sabés que esto que vos, perdóname, vos sabés que esto que vos estabas señalando se vincula un poco con lo que empecé a preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la solemnidad de algunas cosas y se ha hecho esto conocido por todos? O sea, el secreto de algunas cuestiones hoy en día desaparece a través de la información que tenemos por esta maquinita que hoy nos vincula a vos y a mí, estando en espacios diferentes. Y es fantástico, ¿no? Porque antes había que ir a una mesa de entrada, lo que yo te estaba diciendo al principio, de pedirle al chico que nos atendía que nos casara un expediente para poder mirarlo. Hoy nos metemos en la máquina, vemos todo, pero se meten muchos en la máquina. Entonces, y aparte, no sé, yo que he sido funcionario, hoy en día alguien se mete y ve el estado de resultado y el funcionamiento operativo y cómo se gasta la plata en los espacios públicos, ¿no? O sea, hay todo un juego de ampliación del conocimiento que todavía no ha tomado el nivel que puede tomar, pero que lo va haciendo en forma, digamos, muy rápida y que va a producir una revolución. Yo estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. Qué fantástico, ¿no? Totalmente. Hoy por hoy pareciera que son temas lejanos, temas poco concretos. Pareciera que en algún punto estamos hablando de algo muy importante y al mismo tiempo hablando de nada. Sin embargo, yo estoy convencido que en un futuro muy cercano, que nosotros mismos vamos a ver, esto es en 10, 15 años, va a haber un cambio, yo diría que radical en nuestra forma de organización. Y en la forma de organización me refiero a la manera de convivir, a la manera de entender y de aplicar la justicia, a la manera de legislarnos. Y estoy hablando de aquí a una década y media, y esto va a generar transformaciones. Es decir, nosotros tenemos un poder judicial y un servicio de justicia acorde a la noción de justicia que entendemos. O sea, primero tenemos una noción de justicia y luego alrededor de esa noción o de ese valor justicia aplicamos instituciones, creamos resortes para que se pueda materializar ese valor justicia, esa noción justicia. Lo que yo creo es que va a cambiar la noción justicia, el valor justicia. Esto puede sonar hasta, si se quiere, provocador, porque pareciera que hablamos de valores atemporales, universales. Sospecho que no es así y que de repente lo veo en la noción de libertad, que es una noción tan importante, fundamental como la justicia. Hoy por hoy, un centennial, un joven de 18, 19, 20 años, que deja su sistema de elecciones desde qué serie ver, qué película, con quién vincularse, lo deja librado a un algoritmo. Esta persona no cree que está cediendo su libertad, no cree que pierde libertad, porque alguien externo elige por él algo fundamental, como quién puede llegar a ser su futura esposa o su novia, a ese nivel. Cree que este algoritmo o este sistema que elige por él es una extensión de sí mismo. No lo ve como una parte de sí. Guido, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un pequeño corte, nuestro primer corte y seguimos, pero muy interesante lo que estás planteando porque se generan cosas tan diversas, ¿no? Vinculadas con este principio de la libertad que uno tiene para tomar decisiones, ¿no? Así que le decimos a nuestro director que comienza el primer corte y continuamos. Adelante, señor director.
Guido, en este segundo bloque, ¿no? Está muy interesante que sigamos analizando lo que vos señalabas. Y hay algunas implicancias externas que son realmente increíbles, que todavía no han llegado a tomar la dimensión que uno imagina, pero que lo van haciendo seguramente con mucha rapidez, ¿no? Viste lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y la pandemia hizo una fuerza y un vigor y una velocidad en la toma de los cambios con relación, por ejemplo, a todo el sistema tecnológico. Hoy en día, este tema del Zoom, lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Se ha puesto absolutamente como una verdadera realidad. Y esto ha tenido una influencia en temas económicos. La City porteña hoy ha cambiado. La City porteña no es más la que teníamos hace 3, 4 años atrás. Mirá qué poquito. Hoy es una City porteña a veces desierta, con edificios vacíos que se transforman en departamentos, porque las empresas ya no toman tantos empleados, mejor dicho, toman empleados pero tienen su casa trabajando a través del sistema informático, ¿no? Mirá todas las cosas, y esto que vos señalabas, las decisiones. Qué interesante, ¿no? Por supuesto, la pandemia creo que aceleró un proceso que ya estaba en curso. Fue una anticipación. Esta manera de vincularnos que la hemos incorporado y naturalizado en poquitos años. En la facultad, los estudiantes, hoy por hoy, se sienten, diría que más cómodos, asistiendo a las clases por Zoom, que yendo al edificio, tomándose el transporte, en fin, todo lo que implica desplazarse hacia un lugar, ¿no? Pasa eso, que a la hora de ofertar las materias, las propias universidades están diciendo que las ofertas sean las clases o los cursos vía Zoom o híbridos, porque si son solo presenciales, como lo eran hace 5 años, no se inscriben. Los estudiantes en muy poco tiempo han incorporado esta manera de relacionarse y de relacionarse con el sistema educativo, algo sustancial. Por eso yo veo que la llegada de la pandemia, que fue tan abrupta, desconcertante, aceleró todos los cambios, y estos cambios se están dando en un periodo especial, en un periodo en donde las nuevas generaciones, yo hablo mucho sobre los centennials, publiqué en un momento en el diario La Nación un artículo sobre cómo los centennials observan a la democracia representativa, y estudié este fenómeno mucho tiempo para llegar a la conclusión que publiqué. Los centennials, las nuevas generaciones, observan a las instituciones, a nuestras instituciones, es decir, a las viejas instituciones, las observan como prácticas muy desgastadas, prácticas que no dan respuesta, prácticas o formas que no generan soluciones concretas. Ellos mismos son conscientes que en la actualidad sus vidas están condicionadas a muchísimos factores, y que las instituciones y las cuestiones formales están cada vez más alejadas, y que incluso al punto que lo tradicional, que es formarse, estudiar, no les garantiza conseguir un trabajo. Y lo que es peor, formarse y estudiar y conseguir un trabajo tampoco les garantiza un plan de vida. Es decir, hemos llegado a ese extremo en que cumplir con todos los pasos, que es formarse, estudiar y luego conseguir el trabajo que uno sueña y por el cual estudió, eso tampoco garantiza un resultado, tampoco le garantiza llevar adelante una vida digna o desarrollar su plan de vida. Y esto ha generado especialmente
una gran frustración y un gran pesimismo. Un pesimismo casi diría antropológico, es decir, no creen en el hombre. Lo que el hombre ha desarrollado hasta ahora ha generado este mundo, que no hace falta describirlo, basta con leer un poco los diarios. La situación actual es trágica, la situación de la juventud es trágica a nivel global, no hablo de nuestra región, a nivel global. Uno habla, yo tengo la suerte de poder dar clases a estudiantes de otros países, de Italia, de España, y son estudiantes que están sumamente preocupados, preocupadísimos por su futuro, y hablo de estudiantes universitarios del norte global, preocupadísimos, ellos y sus familias. Entonces esto ha generado un pesimismo de tipo antropológico. Les cuesta creer en lo humano. Y esto justo sucede en un momento de altísimo desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque antes el humano no tenía competencia. O éramos nosotros o no nos salvaba nadie. Ahora apareció la inteligencia artificial que pareciera que da respuestas, que pareciera que un algoritmo puede detectar una enfermedad antes que un equipo médico, que pareciera que un algoritmo puede desarrollar los números de un puente muchísimo más seguro que un equipo de los mejores ingenieros. Sí, sí. Che, Guido, Entonces, vamos a hacer nuevamente un corte, pero antes de eso, yo quería hacer simplemente una reflexión, ¿no? Vos sabés que en esto que vos estás señalando, realmente muy interesante, y que lo vamos a profundizar en el último bloque, aparecen cosas realmente importantes, ¿no? Algunos ganan, otros pierden, ¿no? Los que ganan es, por ejemplo, aquellos que están lejos y que pueden lograr resultados muy interesantes con la tecnología. Otros pierden, como puede ser el mundo inmobiliario vinculado con estas cosas que hablábamos de la City porteña, ¿no? La problemática de aquellos que logran una profesión y después no saben cómo encauzarse, que vos estabas diciendo, del 83% de los médicos especializados en temas cardiológicos se quieren ir del país y buscar otros lugares. O sea, hay todo una crisis, yo diría, de crecimiento, que la están sufriendo aquellos que viven este proceso de cambio, ¿no? Pero bueno, vamos a este último corte y a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Guido, bueno, insisto en la parte final del bloque anterior, ¿no? Algunos ganan, otros pierden. Estamos en medio de un proceso de cambio y en los procesos de cambio están las crisis y las crisis suelen perjudicar a muchos y suelen beneficiar y generar procesos nuevos para otros, ¿no? Y esto se da ¿en dónde? En el poder judicial, en la justicia y en las normas legales que parecen tan duras, tan quietas, pero que no lo son tanto, porque el cambio también les llega. totalmente, es decir, los poderes constituidos, los poderes tradicionales, observan esta transición, no son ajenos, son tan conscientes como lo somos todos, desde la academia, desde la función que uno tenga. Uno observa el cambio porque lo está viviendo. El cambio nos atraviesa a todos, en todos los órdenes. Y la cuestión es, como vos bien decías, Carlos, es cómo ordenar el cambio. Todas las transiciones generan tensión. Y en esas tensiones tenemos tensiones legales, tensiones constitucionales, derechos que de repente estaban bien empaquetados y con un buen moño y que de repente empiezan a crujir por todo lo que sucede en el contexto, ¿no? La norma es un texto, la ley es un texto, la Constitución es un texto, ¿no? Nuestra Constitución es un texto del año 1853 que fue reformado en algunas oportunidades, la última fue en el año 94. Ese es nuestro texto. Las leyes son textos, pero hay un contexto. Muchas veces el contexto termina siendo tan importante como el texto, porque puede que el contexto
deje a ese texto, a esa norma, a esa constitución, en un lugar muy alejado, en un lugar distante, donde ya la gente comienza a perder noción de ese valor, ¿no? La anomia, por ejemplo, es eso. La anomia no es la decisión deliberada de no cumplir con la ley. Sí, hay casos de personas que, por supuesto, desde que el mundo es mundo, pero la anomia como fenómeno social, sociológico, tiene que ver con esto, con un cambio de contexto que deja nuestros textos legales, a nuestras normas, muy alejados, a tal punto que la gente no es que no la cumple, ya directamente la desconoce, la olvida, ¿no? Es decir, como esa norma Por eso es tan importante que el cambio aparezca rápidamente en esos sectores, ¿no? Exactamente. Que no quede alejado. Exactamente. Es fundamental que nosotros repensemos nuestras constituciones, las volvamos a contextualizar, y cuando digo nuestras constituciones, digo de la Constitución hacia abajo, es decir, nuestras normas, nuestras leyes, nuestras resoluciones, tenemos que repensarlas. Cada vez las sociedades son más complejas, más dinámicas, más cambiantes, más vertiginosas. Entonces estos textos están quedando muy pesados, están quedando cada vez más atrás. Es importante que los poderes, el poder legislativo, también el poder judicial tiene una herramienta más, que es la posibilidad de entender el contexto en un sistema de interpretación judicial, de interpretación integrativa, tiene esta posibilidad. Pero esto debe ser acompañado por el poder legislativo, ¿no? Perdón, para integrarlo y para juzgarlo y para adaptarlo en alguna medida con las resoluciones y con las sentencias, ¿no? Exactamente. Esto es una potestad que tiene el Poder Judicial, ¿no? De aplicar la ley en su contexto, es decir, la casuística, pero esto debe ser también acompañado por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, perdón, que es finalmente quien tiene que ir ayornando el sistema legal, adecuándolo a los desafíos actuales, a las problemáticas actuales. Perdón, el Poder Judicial acompaña, ¿no? Perdón, y ahí aparece un tema que también se va a tener que adaptar a esta realidad, de estos cambios, que es la política. La política va a tener que comprender de la estructura del legislativo y de la estructura del ejecutivo, la necesidad de estos cambios, de estas modernizaciones y de este dinamismo que se necesita para las cuestiones que la sociedad necesita, para que desaparezca la anomia. Es muy importante. Exactamente. El cambio, cuando viene la ola del cambio, de la transformación, empiezan a haber vacíos legales, quedan esas lagunas donde, claro, la ley no resolvió. ¿Qué hacemos con esto de la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos aquí si hay...? Bueno, el Poder Judicial, cuando tiene que resolver, que gestionar una contienda, la resuelve con las herramientas que tiene. Y las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial es el derecho vigente y la Constitución Nacional. Entonces, claro, y ahí viene la búsqueda de la modernidad. ¿No? Ahí viene la búsqueda de la modernidad, claro, que es tarea de los otros poderes. Exacto. Por eso yo creo que es fundamental entender al Estado como un sistema de diálogo, a la democracia como un sistema de diálogo. Por eso hablamos de una democracia dialógica, de una conversación permanente, constante, entre todas las funciones, entre el Poder Judicial, entre el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo, entre la ciudadanía, es decir, un diálogo permanente. ¿Por qué? Porque es la única manera de procesar, de poder procesar los cambios que son cada vez más vertiginosos. Y que si hoy pensamos que la máxima velocidad es esta, bueno, tenemos que entender que esto es una transición, es el comienzo. Por eso tenemos que estar preparados y tener, digámoslo así, ¿no? Las autopistas listas para vehículos muy modernos y muy veloces, que son los que vienen, ¿no? Don Guido, acá nuestro querido director me está haciendo señas de que se nos acabó el programa.
Realmente ha sido muy interesante. Yo te agradezco profundamente y creo que estas cosas son las que nos pueden producir el cambio que nosotros estamos necesitando en una sociedad moderna, que resuelva los problemas de la gente. Mil gracias, Guido. Muchísimas gracias, Carlos, a vos por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio y un saludo para toda la audiencia del programa. Gracias, Guido. Y bueno, para nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.